¿Qué tal todos? En este video quiero hacer un pequeño análisis de cómo ha evolucionado un poco el pensamiento económico describiendo lo que llamamos la teoría del valor, empezando un poco por la perspectiva de los economistas clásicos, hablando de Adam Smith, inclusive de Marx, después pasando a lo que es la revolución marginalista o la revolución marginal, y entonces pasar ya al moderno neoclásico, que es básicamente las propuestas de Marshall, de Walras, de Wilfredo Pareto, sobre realmente cómo se determinan el valor de las cosas. Entonces, esta pregunta es fundamentalmente importante porque no solamente ha moldeado mucho el pensamiento económico en general, no solamente de dónde viene el valor y cuál es el valor de las cosas, sino que hoy en día todavía sigue siendo un concepto fundamental en negocio. Cómo se determina ese valor y cómo puedo, de cierta manera, tratar de maximizar el valor por parte del consumidor, tal vez tratar de extraer la mayor cantidad de valor posible de mis consumidores por parte de la empresa. Entonces, vale siempre la pena analizar esto en un contexto histórico y ver cómo poco a poco fue evolucionando la teoría de cómo el valor se genera. Si queremos echar muy hacia atrás, nosotros podríamos empezar con Santo Tomás de Aquino, que él decía, bueno, el precio justo de las cosas tiene que ser en parte una función de cuánto costaron los materiales para poder dar ese bien o servicio y el trabajo que yo le estoy poniendo. Esa fue, digamos, una de las primeras veces en que realmente se está empezando a analizar de dónde viene el precio de las cosas. Ahora, si han visto videos anteriores míos, yo siempre digo que precio, valor y costo son tres cosas totalmente diferentes. Es una medida o una métrica un poco neoclásica de ver las cosas. Todavía en los tiempos de Santo Tomás de Aquino no teníamos todo este análisis y todos estos pensadores que fueron básicamente analizando este problema de dónde viene el valor de las cosas para entonces llegar allá. Pero fue, digamos, uno de los primeros en empezar a analizar que el valor tiene que ser, por lo menos parcialmente, una función de dos cosas. Está hablando de la materia prima que yo necesito para dar este bien o servicio y básicamente la mano de obra o el labor, como le llaman en inglés, que le tengo que poner a este producto para, digamos, transformarlo o para poder dárselo a alguien como un servicio. John Locke también estaba hablando que él decía, hey, el argumento de John Locke para la propiedad privada, y recordemos, siempre es importante analizar el contexto histórico de los filósofos. En el tiempo de John Locke todavía teníamos monarcas y teníamos reyes y las cosas en teoría dependían de la voluntad del rey y el rey era el dueño de las cosas. Entonces John Locke decía, no, la propiedad privada sí existe y la justificación para la propiedad privada empezó las bases de lo que eventualmente vamos a llamar la teoría del valor del trabajo. Porque John Locke decía, la propiedad privada, no la empresa, la propiedad privada existe porque, digamos, uno es dueño de su propio cuerpo. Y al ser dueño de su propio cuerpo, entonces esto es mi propiedad. Entonces, si yo voy a algo, digamos, yo voy a un lugar común, yo voy a un bosque, yo tomo un árbol, y ese árbol yo lo convierto en una silla, ese proceso de transformación lo vuelve mi propiedad porque a través de mi propiedad, que es mi cuerpo, yo lo convertí en algo. Por ende, ese proceso de yo darle mano de obra, ese proceso de agarrar ese producto que tenía valor, pero que ahora yo lo he transformado en otra cosa, ya esa propiedad se convierte en mí. Entonces estamos hablando de que antes de Adam Smith, antes de Marx, estábamos todavía hablando de que el valor de las cosas venía del trabajo. Entonces, digamos, viene Adam Smith y Adam Smith escribe uno de los libros más revolucionarios en economía, todavía muy primitivo, digamos, desde el punto de vista de nuestro entendimiento de la economía, pero es la base a lo que nosotros empezamos a considerar análisis económico. Él escribe un libro que siempre se resume con el título La riqueza de las naciones, o en inglés The Wealth of the Nations, que siempre me ha parecido un problema que hagamos ese recorte. Es un libro bastante largo, pero el título no es La riqueza de las naciones. O sea, en inglés el libro es An Inquiry into the Causes and Nature of the Wealth of the Nations. Es una investigación a las causas y las razones o la naturaleza de la riqueza de las naciones. Entonces le está haciendo un análisis de por qué hay naciones que son más ricas que otras. Y una de las conclusiones a la que llega Adam Smith en su libro es que parte de la razón por la cual tenemos naciones que son ricas es porque ellos han encontrado cómo ser más productivos y ellos han encontrado esa productividad a través de la división de las labores. Seguimos todavía con la forma de pensar de Santo Tomás de Aquino, de John Locke, que el trabajo es lo que genera valor, o el trabajo es lo que le da valor a las cosas. Entonces,
tú tienes que, por ejemplo, y tienes, digamos, citas muy famosas en el libro, como por ejemplo, no es parte de la benevolencia del panadero y el cervecero que nosotros tenemos nuestra cerveza y nuestro pan, sino que ellos están siguiendo sus propios intereses. Nosotros tenemos que ellos se van y se vuelcan a especializarse en ser panaderos, especializarse en ser cerveceros, especializarse en ser caniceros para entonces dar un producto, y eso es mucho más eficiente para todos en la sociedad y que tengamos ese nivel de intercambio en lugar de todos hacer lo mismo. Entonces, piensa en una sociedad en la que tú te paras, todos vivimos en una sociedad relativamente agraria. Recordemos que obviamente la revolución industrial hizo un cambio enorme en cómo la sociedad funcionaba. Se empezaron a utilizar muchas máquinas para hacer cosas y empezó también la división de las labores. Tú haces esto otro, y como sociedad intercambiamos. Entonces él empezó a analizar cómo esos países o esos lugares, esas ciudades donde había división de las labores y que cada quien llevaba a especializarse, hacía que cada quien fuera muy bueno en su producto y pudiese hacerlo de una manera muy eficiente, hacerlo de una forma muy barata. Entonces con eso generaba valor y tenías, como había dicho en el ejemplo, tenías a tu carnicero, tenías a tu panadero, tenías a tu cervecero, y cada quien se especializaba y el producto de su labor, el producto de su trabajo era lo que tenía valor. Ahora, esto lo llevamos también a David Ricardo, por ejemplo, que David Ricardo llevó un paso adelante y dice, mira, inclusive entre los países que son, y tiene lo que llamaba él una ventaja absoluta, aunque tú tengas una ventaja absoluta en ser mejor que todo el mundo produciendo todo, sigue siendo muy valioso el intercambio porque tú tienes una ventaja relativa. Es decir, digamos que tú eres el mejor produciendo vino y el mejor produciendo queso. El costo de oportunidad en la mano de obra de dedicarle gente a hacer una y la otra es más costoso que si te pudieras intercambiar con una persona que no es necesariamente tan bueno haciendo queso o no necesariamente tan bueno haciendo vino, pero que tú te puedas dedicar y especializar en hacer una de esas otras dos cosas y que que es el segundo mejor, se dedica a eso. Entonces ambos van a beneficiarse de ese intercambio, porque tú digamos que uno es relativamente mejor haciendo queso, digamos, es mejor que le dediques todos tus recursos a hacer queso y que este otro, aunque no sea tan bueno como tú, le dedique todos sus recursos a hacer vinos en vez de cada uno competir, y de eso pueden intercambiarse. Entonces ya estábamos analizando, digamos, de una manera un poco más robusta, un poco más fina, que tenía algo que ver el valor de las cosas con el trabajo que tú le ponías y que cada uno se especializara a un trabajo y hacerlo y poder intercambiar entre todos. Ahora, Marx, que normalmente se le atribuye la teoría del trabajo a Marx, eso no es cierto, como ya lo estaba diciendo en este video, desde Santo Tomás de Aquino se estaba hablando de la teoría del trabajo, y ciertamente tendríamos que tener tal vez filósofos griegos hablando de esto, pero la teoría del trabajo de Marx llega a una conclusión casi que obvia. Al final nos damos cuenta que el análisis está equivocado, pero entiendo de dónde venía Marx cuando hace este planteamiento, y él dice algo muy sencillo. Él dice, a ver, si el valor viene del trabajo, una persona trabaja para transformar un producto y el precio que paga, digamos, el empresario para el empleado es menos de lo que él recibe por pagar un producto. ¿Dónde se fue el valor? Casi que es una consecuencia lógica que él dice, aquí hay algo que no me cuadra, porque si el valor es lo que yo trabajé, pero a mí me pagan menos de lo que se está vendiendo, esa diferencia, lo que llamaba plusvalía, y entonces después concluye que la plusvalía es robo, porque eso le debería ir al empresario, es casi que una conclusión lógica a lo que Adam Smith y David Ricardo decían. Si el valor viene del trabajo, ¿dónde se fue esta plusvalía o por qué hay esta diferencia en precio? Entonces él empieza en Das Kapital, empieza a elaborar un poco en decir, bueno, que nosotros tenemos una lucha de clases y tenemos personas que nada más son trabajadores y tenemos personas que son los capitalistas. De hecho, Marx fue el que empezó a utilizar el término capitalista, que digamos ha evolucionado mucho desde la perspectiva que entendemos capitalismo hoy en día, pero él básicamente dice, es que tienes a un grupo de personas que trabajan, un grupo de personas que no trabajan, y esas personas que no trabajan son dueños de los medios de producción, y al ser dueños de los medios de producción explotan a los trabajadores. Entonces,
¿Cuál fue el error de Marx que después vino toda la revolución marginal y empezamos, por ejemplo, y la revolución marginal interesantemente no pasó en un lugar específico, de hecho pasó casi que simultáneamente en tres lugares diferentes. Por un lado tenías a Jevons en el Reino Unido, tenías a Walras en Francia, en Suiza, y tenías a, por ejemplo, personas como Karl Menger, que se considera uno de los padres de la escuela austríaca, si no el padre de la escuela austríaca, y ellos, los tres, empezaron a llegar a la misma conclusión, echando para atrás en lo que decía Adam Smith. Adam Smith decía, mira, el valor viene del trabajo, pero al mismo tiempo tengo ciertos problemas con cómo esta teoría explica las cosas, porque, por ejemplo, si yo tengo agua y el agua yo entiendo que es valiosa, y yo tengo diamantes y yo entiendo que el diamante es valioso para algunas personas y la gente está dispuesta a pagar más por diamantes, ¿cómo explico que una persona, si está, digamos, sedienta en una isla desierta, no preferiría los diamantes al agua, preferiría el agua? Y nosotros sabemos que podemos vivir la vida sin diamantes, pero no podemos vivir sin agua. Entonces, ¿cómo entonces yo explico esta diferencia en el valor de las cosas? Entonces, esa respuesta no la tuvo Adam Smith, pero después los marginalistas decían, es que aquí está el asunto y nosotros tenemos que analizar lo que se llama la utilidad. La utilidad, concepto que ya existía por filósofos como John Stuart Mill o como Jeremy Bentham, que eran los utilitarios. Ellos decían, bueno, es que hay cosas que producen felicidad y esa felicidad ellos la empezaban a analizar, digamos, en conceptos absolutos, y hay cosas que me dan felicidad y hay cosas que dan felicidad a la sociedad. Los marginalistas, específicamente Menger, empezaban a decir, aquí hay un detalle. No debemos ver la utilidad como algo en términos absolutos, debemos ver la utilidad como en la unidad extra de felicidad que me da esto. Un concepto totalmente cualitativo, y este concepto es importante porque es una de las principales críticas al utilitarismo, o es una de las principales críticas a, digamos, la teoría subjetiva del valor. Él decía dos cosas. La primera, bueno, es que el valor de las cosas no depende del trabajo, depende de cuánto yo valoro la cosa en la que estoy viendo, cuánta felicidad me da esa cosa que yo estoy comprando. De ahí viene el valor. Y eso que es para mí algo que me da felicidad no necesariamente es lo que a ti te da felicidad. Entonces, toda la teoría austríaca se basa en la subjetividad del valor. No viene de algo objetivo como el trabajo, sino que viene, bueno, ¿cuánto eso me da a mí? Y lo llevan un paso más adelante y dicen, la explicación del agua y la paradoja del agua y los diamantes se tiene que explicar en el contexto de cuánta agua yo tengo o en qué circunstancia estoy. Porque, por ejemplo, si yo tengo mucha disponibilidad de agua y no tengo diamantes, y alguien me ofrece un diamante, esa unidad de diamante vale mucho para mí. No tanto el agua, porque tengo abundancia de agua. Pero en cambio, si estoy en una isla desierta y me estoy muriendo de sed y alguien me ofrece o tener diamantes o tener un vaso de agua, ciertamente me voy a ir por el vaso de agua, porque marginalmente, es decir, la unidad extra de diamantes para mí es irrelevante, pero la unidad extra de agua, cuan poca sea, es muy importante porque me estoy muriendo de sed. Entonces, ahí hay dos conceptos fundamentalmente revolucionarios, por eso lo llamaban la revolución marginal, en la que ellos empezaron a decir, no, es que el valor no viene del trabajo, el valor viene de esta forma subjetiva en la que valoramos las cosas. Y quiero dar un ejemplo que es el que a mí me encanta usar. Estaba viendo hace muchos años un documental sobre las artesanías a base de tagua. Para el que no conoce la tagua, es básicamente una semilla, y en Panamá por lo menos tenemos varias comunidades de artesanos que se dedican a tallar la tagua y hacer, la verdad es que artesanías muy hermosas. Entonces me acuerdo claramente cómo la entrevistadora le dice a la persona que estaba haciendo la tagua, una cosa muy pequeña, estamos hablando de cosas muy pequeñas hechas a mano, muy bonitas, y le dice, es que esto cuesta $45, y la persona se queda y dice, wow, pero $45 por algo tan pequeño, y la persona muy amablemente se queda callado unos segundos y le dice, bueno, es que me tomó 45 días hacerlo, y realmente lo que te estoy proponiendo es que el valor de esto es equivalente a $1 por cada día de trabajo. Evidentemente la persona se sintió muy mal después de esto y dice, wow, no pensé que esto iba a tomar 45 días hacerlo, y a una tasa de $1 por día, realmente, si lo consideramos con muchas otras cosas, pareciera ser que está muy por debajo de lo que debería costar. Pero este es un claro ejemplo de cómo
pese a que tú le estás tratando de dar valor a algo a través del trabajo que le estás poniendo, o que por lo menos entiendes que hay algo del trabajo que tiene que generarle valor a esto, sigue estando esa métrica subconsciente, subjetiva, de que el valor lo determinas tú como consumidor, en el que yo digo, es que para mí eso no vale $45, que después de que la persona le dice, bueno, es que me tomó 45 días hacerlo, hubo un ajuste en la valoración y dijo, yo tengo que reconocer, o me sentiría mejor si reconozco el trabajo de esta persona a más de $1 por día. Pero demuestra la subjetividad del valor. Porque tal vez una persona dice, bueno, estoy dispuesto a pagar $100 por eso. O una persona diría, bueno, es que yo no estoy dispuesto a pagar $45, por eso no estaré ni dispuesto ni a $5, no me importa cuánto tiempo lo esté haciendo. Entonces, de ahí fue evolucionando un poco a lo que nosotros consideramos ahora como la teoría neoclásica, que básicamente toma estos análisis de los clásicos y los adapta un poco y dice, no, lo que pasa es que no es solamente la subjetividad y no es solamente la objetividad sobre cómo se genera el valor por el trabajo o cómo se genera el valor por cómo yo como consumidor determino el valor de eso subjetivamente, sino una ecuación que tiene que ver un match entre las dos, o básicamente un punto de equilibrio entre estas dos cosas, en donde por un lado estoy viendo la objetividad de la mano de obra que hubo ahí, el costo que viene de la mano de obra, y por otro lado ese deseo, esa utilidad, esa felicidad que me da esto. Hoy en día conocemos eso como la función de la oferta y la demanda, y nosotros sabemos hoy en día que existe un punto de equilibrio en donde el precio es una función donde se juntan la oferta y la demanda. Estas cosas empezó Alfred Marshall, fue el que empezó proponiendo esta teoría. De hecho, la mayoría de los libros de economía son basados en lo que Alfred Marshall en su momento decía. Después hubo una serie de análisis un poquito más refinados. Por ejemplo, Leon Walras empezó a agarrar y decía, bueno, pues este modelo está bien, pero este modelo, digamos, es un equilibrio parcial. Tenemos que ver qué pasa en otros mercados. Tenemos que empezar a ver qué pasa si sube la demanda por un producto o si baja la demanda por un producto, cómo eso afecta a otros productos, y se empezó a hablar de una teoría general del equilibrio. Wilfredo Pareto llevó esto un poco más allá y decía, ok, pero en esta oferta y en esta demanda yo debería ver que hay personas aquí en donde podrían estar valorando esto más o valorando esto menos, y ahí es donde hoy en día nosotros tenemos cosas que han salido ahí, como por ejemplo Welfare Theory o la teoría del bienestar, en donde cómo yo puedo cambiar una política pública y determinar si esto genera mayor valor o menor valor, independientemente si se lo estoy generando al consumidor o si se lo estoy generando al productor. De hecho, de aquí vienen estrategias de negocios como por ejemplo la discriminación en precio. Si yo segmento mi mercado y yo digo, bueno, yo voy a hacer este producto de esta manera o mercadeado de esta manera, porque dentro de mi demanda no todos valoran esto de la misma manera, muy de la mano con la teoría de la subjetividad. Aquí hay personas que estarían dispuestos a pagar más por tenerlo primero, por tenerlo un poquito mejor, por tenerlo de una calidad que sea un poco más única. Entonces aquí empezamos a ver cómo se va derivando desde los clásicos hasta la teoría neoclásica estrategias de negocio que vemos hoy en día. Por ejemplo, ¿por qué nosotros cuando damos en un viaje por avión tenemos que el precio que yo pagué no necesariamente es el mismo precio que pagó el resto de las personas en el avión? Y no necesariamente porque tenemos primera clase o clase ejecutiva y después tenemos clase turista, sino porque dentro inclusive de la clase turista nosotros tenemos, digamos, dependiendo de qué aerolínea estamos, tenemos, digamos, el Economy Plus, donde es ejecutiva, tenemos clase turista, pero con un poquito más de legroom o de espacio para las piernas, o que tenemos, digamos, mejores amenidades o mejores comidas, y uno está dispuesto a pagar un poquito más por esto. ¿Por qué? Porque hay personas, o los negocios han identificado que hay personas que están dispuestos a pagar un poco extra para que se le mejore un poco mejor la experiencia, independientemente que en el big picture de las cosas, la persona está viajando en avión al mismo lugar, va a tomar el mismo tiempo, y que tal vez alguna persona diga, para mí no vale $200 más este puesto o no vale $100 más este puesto, pero el concepto fundamental es que hay personas a las que sí. Entonces, también es importante entender que el trabajo, hay personas que lo valoran y hay personas que no lo valoran. Como por ejemplo, si yo digo, es que lo que pasa es que esto me tomó a mí 100 días hacerlo y a una máquina le tomó un día, la persona puede decirme, con su teoría subjetiva, de que es que a mí no me importa que a ti te tomó tanto tiempo hacerlo, a mí yo valoro esto por
cuánto es que yo estoy dispuesto a pagar por eso, porque ese es el valor que a mí me va a dar. Mientras que hay personas que sí dicen, yo prefiero esto porque está hecho a mano, porque es artesanal, porque estoy ayudando a la pequeña empresa o estoy ayudando a un microempresario. Eso es la combinación entonces de lo que nosotros conocemos ahora como la teoría neoclásica del valor, que es la combinación o el punto de equilibrio de la objetividad de la oferta con la subjetividad de la demanda. Entonces, siempre importante cuando nosotros estemos analizando el precio, recordemos que ese precio es una relación entre el equilibrio que va a haber entre, por cierto lado, la subjetividad de cada consumidor hacia el valor de las cosas y cuánto está dispuesto a pagar por la felicidad que eso le genere, y la objetividad del trabajo y el costo de producir ese producto. Espero que este video haya sido útil, espero que ese video se pueda prestar para varias aplicaciones en diferentes ramas de negocio, y si tienen cualquier consulta, por favor, siempre a la orden, me lo pueden escribir aquí en los comentarios. Un placer.